Como les decía, el día de hoy vamos a tener un médico invitado. En este caso se trata de el doctor Daniel Góngora Pérez. Él es médico veterinario zootecnista, egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en el 2015 y es especialista en medicina y cirugía de perros y gatos, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2020. Él actualmente se dedica a la práctica en clínica, la práctica privada en clínica y tiene una orientación en temas de medicina interna, medicina de emergencias y cuidados intensivos. Así que, pues, es un tema que domina de manera amplia y pues, le vamos a agradecer que nos brinde un poco de su experiencia. Como ya me presentó Ricardo, soy Daniel Góngora, me enfoco más al tema de medicina interna y más de urgencias, y una parte importante de este campo de la veterinaria es realizar un buen triage en los pacientes. Vamos a enfocarnos en esta ocasión solamente a perros y gatos. Algo que tenemos que tener en cuenta es que los pacientes de emergencia se presentan con un amplio rango de problemas y algunas emergencias tienen más o menos signos estables. Entonces va a ser nuestra misión con el triage poder determinar estas alteraciones. La idea es detectar y tratar pacientes con problemas que ponen en riesgo su vida tan pronto sea posible. Y en muchas ocasiones vamos a tener poca información de lo que sucedió y poca información que nos revele el paciente, y tenemos que actuar de manera rápida. Para iniciar tenemos que tocar un poco de la historia. La palabra triage viene de la palabra francesa trier, que significa ordenar. Esta se empezó a desarrollar en las guerras napoleónicas, cuando los soldados eran atacados y algunos tenían pocas posibilidades de morir. Se decidía tomar a los soldados con menos lesiones e intentar sacarlos lo más pronto posible de la crisis para que posteriormente regresaran al campo de batalla. Realmente estos inicios del triage vienen básicamente de puros encuentros bélicos. En la Primera y la Segunda Guerra Mundial también vemos que empezaron a avanzar estas técnicas de triage. En la Segunda Guerra Mundial, el doctor barón Dominique Jean-Larrey empezó a realizar cirugías a campo abierto en pacientes que tenían lesiones importantes en extremidades. Fue de hecho el primero que empezó a desarrollar técnicas de amputación, y notaron que realizando esas técnicas de manera rápida y eficiente, la sobrevida de los soldados aumentaba. Entonces, a final de cuentas, esta parte del desarrollo del triage por la parte de las guerras se empezó a tomar en medicina general y también en medicina de desastre, para determinar cuáles son los pacientes con una mayor posibilidad de sobrevivir y determinar cuáles son los pacientes que requieren atención inmediata. Como habíamos hablado primero, el triage, la idea es empezar a tratar condiciones, identificarlas y tratar de corregirlas, estas condiciones que ponen en riesgo de vida a los pacientes. La indicación siempre va a ser atender a los pacientes más críticos primero. En el caso de esta imagen, bueno, de estas imágenes tenemos dos fotografías de dos pacientes. Normalmente, si los vemos de frente o nos traen a estos dos pacientes al mismo tiempo, vamos a veces a creer que el paciente de la derecha, el boxer, pues tiene más necesidad de que sea atendido de manera inmediata. Sin embargo, el paciente de la izquierda, al tener un estado mental que no es alerta y que está inconsciente, técnicamente él va a tener que recibir primero atención médica, debido a que hay muchas condiciones que pueden generar una alteración en el estado mental que son de vital importancia. Entonces, a pesar de cómo se vean a primera instancia, tenemos que recordar, ahorita vamos a ver todas las características de un paciente de emergencias, y realmente el paciente que requiere atención inmediata es el de la izquierda. Las variables o los signos que vamos a utilizar para poder determinar el estado de estos pacientes es la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno en sangre, la presión sanguínea, el nivel de conciencia y temperatura corporal. Estos parámetros son los que se han utilizado tanto en medicina humana como en medicina veterinaria para determinar a los pacientes emergentes. Sin embargo, no hay ningún consenso o no hay ninguna guía que nos diga que realmente sean estas,
o que hayan más. En algunos inclusive se añade el manejo del dolor, qué tanto dolor presenta un paciente para poder determinar si requiere atención inmediata. Por eso son los básicos que utilizaremos. Algo que es importante de diferenciar es la emergencia. Una emergencia es una amenaza inmediata que pone en riesgo la vida y la salud del paciente, mientras que una urgencia es un peligro o amenaza que puede provocar una emergencia, que puede provocar lesiones a corto plazo, siempre y cuando no se atienda de manera adecuada. Entonces, una emergencia es un paciente que requiere atención inmediata y un paciente de urgencia es un paciente que puede esperar a recibir atención, pero si no se atiende, puede complicarse. Eso es especialmente importante de explicárselo a los propietarios porque muchos de ellos no conocen esta diferencia y por la situación de estrés podemos tener problemas en el hospital o en la clínica. Los objetivos del triage, técnicamente todo lo que nosotros aplicamos está traspolado de medicina humana. Entonces, en medicina humana tienen mayores objetivos. Sin embargo, nosotros en medicina veterinaria podemos resumirlos en los que están subrayados. Identificar rápidos a los pacientes en situación de riesgo, asegurar la reevaluación periódica de estos pacientes, informar a los pacientes y sus familias del tipo de servicio que necesita y el probable tiempo de espera. Y no es objetivo del triage hacer diagnóstico, simplemente priorizar con estos pacientes. Los otros objetivos normalmente están enfocados en humanos, en donde los hospitales tienen separadas las áreas de urgencias pediátricas, oncológicas, etcétera. Y normalmente esto tiene que repercutir en los costos, en la sensación de los familiares que sienten que no se está derivando bien al paciente, etcétera. En algún futuro esperemos que tengamos estas divisiones tan marcadas como en humanos, sin embargo, los primordiales objetivos son los que están subrayados. Traspolado igual de medicina humana, tenemos condiciones que se ameritan consulta inmediata, como dificultad respiratoria, arresto respiratorio, pacientes en choque, inhalación y gestiones de cuerpos extraños, cianosis, mucosas pálidas, colapso, pérdida de conciencia, estatus epiléptico, sangrado profuso, etcétera. Hay varias condiciones que en humanos ameritan consulta inmediata y posteriormente nos separan otras en consultas tan pronto sean posibles, consultas que pueden esperar hasta 1 o 2 horas, como cuerpos extraños en la garganta, convulsiones, dolor, vómito y diarrea severa, traumatismos, alteraciones urinarias, etcétera. En el caso de nuestros pacientes, en un momento más lo vamos a ver, no podemos tomar tan en serio, tan tajantemente estas alteraciones para poder definir un tiempo de atención. Algo importante es que el triage técnicamente se puede subdividir y el primer triage es el que se hace por teléfono. Eso es principalmente importante en hospitales, en clínicas o en consultorios en donde el médico no va a recibir la llamada en primera intención. Entonces, si tienen recepcionistas, personal de auxiliares como médicos que estén todavía en proceso de titulación, estudiantes de veterinaria que muchas veces van a apoyar clínicas, es importante tomar en cuenta que el primer triage se hace por teléfono y de nosotros depende que ese paciente desde antes de que llegue sea bien atendido. Entonces, algo importante va a ser primero el determinar si es una emergencia o no, dependiendo de las preguntas. Si es necesario que el paciente acuda rápido o agende una cita. Hay propietarios que creen que porque el paciente se rasca mucho, tiene mucho prurito, necesita atención de emergencia. Entonces, si es un hospital en donde tienen una alta carga de trabajo, no vamos a poder decirles que es una urgencia y lo ideal sería que agendara cita, por ejemplo. Si nosotros tenemos a un propietario que nos indica que sí tiene una condición de emergencia o urgencia este paciente, necesitamos darle las indicaciones de cómo realizar un transporte seguro, en el caso de los gatos, una transportadora, en el caso de los perros, que podamos nosotros decirles cómo meterlos al auto, cómo hacer el menor manejo posible para evitar lesiones. Es importante realizar la inmovilización en pacientes con traumatismos craneoencefálicos, traumatismo medular, decirles que no hay que mover el cuerpo de manera irregular, poder colocar estas camillas o inclusive tablas para que no haya movimiento en la columna. Y algo muy importante va a ser tomar en cuenta la seguridad del propietario. Pacientes que tienen alteraciones como politraumatismos por caída de altura, por peleas,
por accidentes automovilísticos, normalmente cursan con mucho dolor y pueden morder o lesionar al propietario. Entonces, hay que explicarle al propietario cómo colocar un bozal, cómo hacer el manejo con un gato, cómo manejar a un paciente que presenta dolor para que lo pueda llevar al hospital sin que ellos puedan salir lesionados. Y algo importante va a ser preguntar en cuánto tiempo van a llegar, si están a 10 minutos, si están a media hora, si están a 2 horas. En dado caso de que ustedes consideren que el paciente requiere atención inmediata, lo ideal es referir siempre a algún servicio que ustedes sepan que está más cercano. Entonces, las preguntas que nosotros podemos hacer es si tienen registro previo, si son pacientes que ya han atendido antes y, por ejemplo, sepan que tienen enfermedad renal crónica y que se esté descompensando, al menos ustedes ya con esa información podrán tener un plan y ver si el paciente definitivamente requiere un manejo de emergencia. Preguntar la reseña, qué raza es, qué edad tiene, si ha presentado algún problema en particular antes, qué problema presenta actualmente, desde cuándo lo presenta, porque en muchas ocasiones he escuchado a algunos colegas mencionar que no van a atender de emergencia a un paciente con parvovirus, por ejemplo, porque lleva una semana con vómitos y diarrea. Y si era tan emergente ahorita, ¿por qué no lo llevó antes? Independientemente de eso a nosotros no nos tiene que importar. Lo que nos importa es que el paciente en ese momento ya tiene una descompensación y requiere manejo. ¿Cuáles son los signos del paciente? Si está consciente en ese momento, cuál es la coloración de sus mucosas, cómo respira, cuáles son los tratamientos previos, pacientes convulsivos que realmente, si ahorita le preguntan al propietario con qué está medicado y le comentan que le quitaron el fenobarbital y le están dando otras pastillas, o no pudieron conseguir el tratamiento, etcétera, tal vez ahí tengamos ya un poco más de información y qué manejo hacer cuando ingrese, así como su condición en general, si es la primera vez que pasa el problema, si antes de la caída tenía alguna alteración previa, etcétera. Cuando llegan al hospital, a la clínica, ahí se realiza el segundo triage y ahí también es importante entrenar a nuestro personal, porque muchas veces quien realiza el triage son personas de recepción que no tienen conocimientos médicos o son auxiliares que aún no tienen la comprensión completa de todas las patologías. Entonces sí va a ser importante que nosotros determinemos y les enseñemos a cómo realizar estos manejos de triage, porque ellos deciden si el paciente tiene que esperar o no. La idea siempre va a ser el poder observarlos o examinarlos al inicio del ingreso, y hay que tomar siempre en cuenta que los pacientes pasan por orden de alteraciones críticas, no por el orden de llegada, y eso tienen que dejarlo muy claro al momento que ingresan los propietarios, porque muchos tienden a desesperarse. Entonces, la clasificación del triage, hay varias en medicina humana. Está la escala de triage australiana, el triage de Departamento de Urgencias de Canadá, el sistema de triage de Manchester, el índice de gravedad de urgencia. Son clasificaciones que se utilizan en humanos y la mayoría de estas tienen 5 subclasificaciones o 5 niveles. El que normalmente se utiliza en la mayoría del mundo es el sistema de triage de Manchester. Este consta de 5 puntos y es la que más se utiliza en la Unión Europea. Sin embargo, cada región, cada país o inclusive cada hospital tiene su propia clasificación de triage. En el caso del número 5 y 6, que es el Triage Veterinary List y el Animal Trauma Triage, son clasificaciones que se están utilizando en medicina veterinaria, pero el sistema Manchester es un sistema en el que se están basando para hacerlo. Entonces, el sistema de Manchester y el Triage Veterinary List son básicamente lo mismo, pero adaptados a perros y gatos. Entonces, en nuestra clasificación de triage, que sería el Manchester, tenemos una clasificación por colores y clasificación por tiempos. En el caso de los pacientes que están en una clasificación de color rojo, necesitan atención inmediata. Pacientes que tienen paro cardiorrespiratorio, pacientes que acaban de perder la conciencia, pacientes que tengan alguna alteración previa que ahorita está generando un choque, son pacientes que requieren atención inmediata. En el pacientes con código naranja pueden esperar hasta 15 minutos, pacientes en estatus epiléptico, pacientes con un sangrado profuso. Si bien no requieren algunos atención inmediata, no puede pasar tanto tiempo porque pueden descompensarse. En clasificación amarilla tenemos pacientes que pueden esperar más de 1 hora, para problemas de vómitos o cuerpos extraños gastrointestinales que no están descompensados,
problemas de distosia. En el caso de código verde tenemos pacientes que pueden esperar hasta 2 horas, que son pacientes con vómitos y diarreas ligeramente deshidratados, pacientes que no pueden orinar, pero eso va a depender mucho dependiendo de qué características presenten. Y en el caso de código azul, son pacientes que no son de urgencia y pueden reagendar una cita. En algunas clasificaciones también tienen el código negro, que significa muerte, cuando los pacientes llegan muertos a la recepción del hospital. Supongo que a muchos de ustedes, los que trabajan en clínica privada, les ha tocado que el paciente ya básicamente llega en rigor mortis. Ese ya ni siquiera entra en un manejo inmediato. Evidentemente, si intentas hacer las maniobras de reanimación y todo para que el propietario entienda que se está haciendo un manejo, sin embargo, ya realmente no hay mucho que hacer por ellos. Lo que platicábamos del Veterinary Triage List, que es la traspolación de la escala de Manchester de humanos a veterinaria, ellos empezaron a utilizar una escala basada también en sistemas para poder determinar cuáles serían las principales urgencias. Están las alteraciones respiratorias, circulatorias, neurológicas, traumatismos, gastrointestinales, obstétricos, urogenitales y generalizados. Entonces, el artículo realmente tiene mucha información y tiene una lista bastante extensa sobre ellos, cuáles consideran las urgencias dependiendo de la clasificación de daño a los órganos, o sea, respiratorio, circulatorio, y también dependiendo de la clasificación del tiempo que pueden esperar. No se las coloqué porque realmente es algo variable y también, como ellos explican, no es algo que podamos tomar al 100% en cuenta, pero vale la pena que lo revisen. El Animal Trauma Triage Score es otra clasificación que tenemos para poder dividir a nuestros pacientes. Esta viene en puntajes del 0 al 3, en los cuales vamos a evaluar perfusión, ritmo cardíaco, respiración, daño a ojo, músculo, integumento, alteraciones ortopédicas y neurológicas. Entonces, también hay una tabla con estas alteraciones y nosotros vamos colocando un punto en perfusión, por ejemplo, si las mucosas están pálidas, tiene un número 2. Si no hay un buen tiempo de llenado capilar, pones un número 3. Si la frecuencia cardíaca está muy baja o muy alta, pones un número 2. Eso es como vamos a ir enumerando estas categorías. Y mientras más puntos aumentemos, va a aumentar la posibilidad de alteraciones de 2.3 a 2.6 veces de que el paciente no pueda sobrevivir. Así que no la uso yo de manera regular, pero sí es algo que podemos estandarizar en el lugar donde trabajamos y hacerlo de manera más eficiente. Entonces, las principales causas de emergencia, no hay ninguna que podamos determinar como única, porque esas son variables por zona geográfica. En áreas urbanas posiblemente tengamos pacientes politraumatizados por accidentes automovilísticos, caídos de altura por edificios, ataques por perros, y en otras zonas, por ejemplo, en zonas más rurales, en zonas que tengamos acceso a animales ponzoñosos, tal vez nuestra principal llegada de pacientes sean intoxicaciones, como el paciente de la derecha que recibió una mordedura por serpiente de cascabel, pero este es de la ciudad, simplemente se fue a viajar a las montañas y pues tuvo este accidente. No es un paciente tan usual que nos llegue en la parte de la Ciudad de México. Entonces, algo que también va a depender es el hospital o la clínica que reciba a estos pacientes. Va a depender también de la especie. En gatos es más común que se pierdan y no sepan ni qué les pasó o que tengan caída de altura. Los perros estarán más predispuestos a problemas de mordeduras por congéneres o inclusive abuso humano. Entonces, va a depender mucho y la idea que sería, en dado caso, que cada hospital también tenga un registro de sus pacientes y sepan cuáles son sus principales emergencias. Entonces llegamos al tercer triage, que es el triage de verdad, por así decirlo, en el cual tenemos que identificar al examen físico general qué problema pone en riesgo la vida del paciente. Para eso tenemos el acrónimo de ABCDE, que nos indica varios puntos importantes a tomar en cuenta. Algo que antes se consideraba es que lo prioritario era ver desde la A en orden A, B, C, D y E, pero va a variar mucho con respecto a los pacientes. Entonces, para el manejo de vías aéreas, que significa la A, necesitamos auscultar alteraciones, buscar obstrucción de vías aéreas altas,
verificar si el paciente tiene lesiones faciales, tal vez por mordeduras o por accidentes por automóviles, lesiones cervicales que eviten que pueda respirar de manera adecuada. Aquí tengo un video, espero que se pueda reproducir y se escuche. Ahí se escucha. ¿Alguien puede ponerlo en los comentarios? Me parece que no tiene audio, amigo. A ver, bueno, no se escucha bien, pero bueno, lo que estamos viendo en este momento es un paciente que presentaba dificultad respiratoria e inspiratoria. Si se dan cuenta, está doblando hasta la lengua para que pueda ingresar más aire. Entonces, esta es una alteración que necesitamos considerar, que es un paciente que requiere manejos de emergencia. Lo que tenía este paciente era un aumento de volumen en la región cervical. Era un paciente que presentaba probable linfoma, a pesar de que no pudimos llegar al diagnóstico porque falleció a los 15 minutos de ingresar, pero teníamos una masa que obstruía pues casi el 100% de la luz de la faringe. Entonces, este paciente lo que llegaría a haber requerido sería una traqueostomía para poder para poder ofrecer oxígeno directamente hacia la tráquea. Sin embargo, los propietarios no aceptaron el procedimiento y el paciente terminó con paro cardiorrespiratorio y falleció. Algo más que tenemos que ver con la parte respiratoria es el patrón respiratorio. Aquí tampoco se ve muy bien, pero aquí igual vemos cómo este paciente tiene una frecuencia respiratoria incrementada, tiene un patrón respiratorio obstructivo. Este paciente tenía colapso traqueal. Ya después del manejo se recuperó mucho mejor. Entonces, en este punto lo que hay que evaluar es la frecuencia respiratoria de los pacientes, si presentan dificultad respiratoria, qué patrón respiratorio presentan, si hay movimientos simétricos del tórax, si a la auscultación tienen alguna alteración, si hay sonidos anormales, si no hay sonidos, y también realizar palpación del tórax en el caso de fractura de costillas. Aquí tenemos otro paciente con dificultad respiratoria causada porque tenía metástasis. Tiene un patrón respiratorio obstructivo inspiratorio. Entonces, esto es lo que tenemos que evaluar en estos pacientes para determinar o darnos una idea de qué es lo que está provocando el problema y qué manejo inmediato requiere. En la parte circulatoria, lo que vamos a evaluar va a ser la frecuencia cardíaca, el pulso, la coloración de las mucosas, el tiempo de llenado capilar y el estado de hidratación. En el caso de este paciente, tenía ya 5 días sin beber agua y la turgencia de la piel pues estaba bastante retrasada. Este paciente llegó chocado, entonces es algo que también tenemos que ir verificando con ellos. En el caso de las mucosas, algunos pacientes van a presentar mucosas pálidas, pero también nos pueden dar pistas, como por ejemplo este paciente que en las mucosas presentaba equimosis. Entonces, esta paciente cursaba con trombocitopenia inmunomediada severa. Entonces, siempre hay que revisar todo ese tipo de alteraciones para darnos una idea de qué puede estar provocando las alteraciones que ponen en riesgo de vida de los pacientes. En el D, que es discapacidad, vamos a evaluar el nivel de conciencia, la postura de los pacientes, la respuesta a los estímulos medioambientales, el reflejo pupilar, la simetría pupilar y muy importante va a ser evaluar el dolor. En el caso del paciente de la izquierda presenta una anisocoria muy marcada. Este paciente se cayó de un mueble de más o menos 1,5 metros, pero era un cachorro de 2 meses. Entonces son signos que nos sugieren traumatismo cráneoencefálico. En el caso del otro paciente, a él lo atropellaron, pero lo golpearon justamente en la cabeza. Entonces presentaba un estado mental estuporoso, solamente respondía a estímulos dolorosos. Entonces, es algo que también tenemos que evaluar en los pacientes. Al principio, como vimos, un estado importante a evaluar es el estado de conciencia. En la parte del dolor, muchas veces los pacientes van a representar que tienen dolor mediante posturas, vocalizaciones, pero una parte importante de manejo del dolor en estos pacientes va a ser la empatía, porque pueden haber pacientes, como el que les voy a enseñar en un momento, que no van a llorar, no van a hacer nada, pero si tuvieran ustedes lesiones similares a los pacientes, seguramente tendrían dolor
y con base en eso hay que medicar a nuestros pacientes. Nunca hay que escatimar en analgésicos para los pacientes de emergencia. En el caso de la E que involucra exposición, vamos a tener que verificar heridas perforantes, daño a órganos no vitales, lesiones cutáneas y en tejido subcutáneo. El paciente que les había comentado anteriormente era este, que tenía politraumatismo por mordedura por congénere. Él presentaba fractura de cráneo en diversas zonas y también presentaba proptosis. Y nunca se quejó, nunca lloró, nunca hizo ningún movimiento. Sin embargo, se trató con una analgesia bastante, manejo de dolor bastante agresivo. Las heridas perforantes, normalmente estas alteraciones no van a venir solas, usualmente habrá ya alteraciones respiratorias, circulatorias, pero tenemos que evaluar mucho estos pacientes. En el caso de pacientes con pelo largo, es importante rasurar las zonas que se vean sospechosas para que podamos nosotros identificar si hay lesiones o no. Otra de las herramientas que vamos a tener para realizar un triage en estos pacientes son las pruebas rápidas de laboratorio. La mayoría de estas pruebas podemos nosotros obtenerlas con equipos muy básicos en una clínica o un consultorio, como por ejemplo los tubos de microhematocrito que nos van a permitir verificar el hematocrito del paciente y los sólidos totales. Es muy accesible ahorita también tener pulsoxímetros. Los ideales serían de uso veterinario, pero inclusive los de uso humano en los pacientes de talla grande nos pueden ayudar bastante bien. Poder medir la glucemia con glucómetros, realizar citologías en pacientes que tengamos dudas para empezar a tener algún manejo en específico. La toma de la densidad urinaria está muy subvalorada y es muy importante también en estos pacientes. Recuerden siempre poder tomar una muestra de orina para que podamos medir esta densidad y también asociar las alteraciones. Si llegáramos a tener el equipo en el consultorio, en la clínica o el hospital, como medidores de presión o idealmente inclusive también gasómetros para poder ayudarnos a tomar decisiones. Y estos estudios, la gran mayoría duran menos de 10 minutos en tener resultados. Entonces, nos van a dar mucha ayuda a la hora de tomar decisiones y contemplar pronósticos. Las pruebas rápidas de imagen nos van a ayudar también mucho. En el caso de la parte de imagenología con el ultrasonido es la que más auge tiene, es la que más nos puede dar información con esos pacientes de manera rápida, poco invasiva y de manera repetitiva. Entonces, hay muchos protocolos en el cual está el TIFAS, el AFAS, el BedBlue, el FOCUS, que nos va a permitir ver la parte cardíaca, el BedBlue, verificar la parte pulmonar. El TIFAS y el AFAS están diseñados para verificar si hay derrame torácico o derrame abdominal. El CPR-FAS nos ayuda a pacientes que están en reanimación cardiopulmonar, verificar la contractilidad del corazón, verificar el tamaño de la vena cava, ver si nuestras maniobras están respondiendo. Hay un protocolo que es bastante interesante, que es el FAST ABCD, que es básicamente el triage completo con el ultrasonido. Verificar la parte de la laringe en el caso de la A, verificar los pulmones en el caso de la B, verificar, hacer un rastreo ecocardiográfico en el caso de la C, y con el D lo que normalmente realizan es la medición de la vaina del nervio óptico para verificar si hay alteraciones con presión intracraniana o pensando en que llegáramos a tener neuritis óptica que pueda asociarse a un traumatismo craneoencefálico. Aunque todas estas técnicas están englobadas en este protocolo que se llama Global FAST. Ahorita la plática no va enfocado a esto, pero vale mucho la pena que revisen algunas pláticas más enfocadas a este tema porque nos dan muchísima información y con eso tomar decisiones también. Los materiales necesarios van a ser muy variables. Lo ideal es que mínimo tengamos tubos o traqueotubos o tubos endotraqueales, un laringoscopio, los catéteres, anestésicos que funcionen de manera rápida como propofol o dexmedetomidina en algunos casos, hojas de bisturí, materiales estériles en caso de que requieran colocar un tubo de traqueostomía, colocar un tubo torácico, realizar toracocentesis o abdominocentesis. Va a ser importantísimo que tengamos todo a la mano. Entonces, el área de manejo de emergencias tiene que estar siempre llena. Idealmente, todos los que reciban emergencias deben de tener oxígeno o un concentrador de oxígeno. Si no, mínimo tener una bolsa de ambú, aunque también nos va a servir mucho aunque tengamos oxígeno. Entonces,
Una vez pasado el primer triage, en el caso de los pacientes politraumatizados hay una segunda evaluación. El acrónimo menciona a Crash Plan y nos menciona varios puntos que tenemos que reevaluar una vez que ya evaluamos al paciente con el primer triage. Nos vamos a enfocar a vías aéreas, circulación, respiración, daño abdominal, daño a la médula espinal, cabeza, pelvis, miembros, arterias y nervios. Muchos de ellos van a ser condiciones que ya evaluamos anteriormente, sin embargo aquí lo vamos a hacer de manera todavía más específica para evitar complicaciones. Pero esta se utiliza mayormente en pacientes politraumatizados. Entonces, el plan de emergencia que tenemos que tener una vez que ingrese el paciente a nuestra clínica o hospital va a ser, ya con la información que tenemos de la historia clínica, los estudios de laboratorio rápidos, ultrasonido, tener un diagnóstico, manejar terapia de líquidos adecuada, saber qué medicaciones vamos a utilizar y qué monitorización va a necesitar. Algo muy importante va a ser las órdenes que vamos a dar a los auxiliares o a los médicos de apoyo. En el caso de humanos, las órdenes serían directamente a las enfermeras, que ya van a saber en dónde está cada cosa, cómo canalizar, cómo realizar una intubación, y eso a nosotros nos va a aplicar para nuestros auxiliares. En algunos lugares, en la mayoría de los lugares, tenemos luego médicos que están todavía en proceso de aprendizaje, que están todavía en los primeros semestres, y a veces no, su conocimiento aún no es suficiente para poder llevar a cabo ciertas situaciones. Entonces va a ser muy importante que entrenen a su personal en condiciones de urgencia. Una parte importantísima va a ser la organización. Cuando hay un paciente que ingresa de emergencias, solamente una persona puede liderar a todo el equipo y se prefiere que sea solo una persona quien toma las decisiones para evitar complicaciones o juicios entre dos personas y que se retrase el trabajo. Entonces, normalmente en un equipo de reanimación está la persona que lidera, alguna persona que ya esté colocando una vía de acceso, otra persona intubando al paciente, otra teniendo los fármacos y llevando el registro. Entonces, mínimo se requieren de 3 a 4 personas para una reanimación cardiopulmonar. En cualquier situación de emergencia, mínimo es el mismo número de personas para que la evaluación y el manejo sea lo más pronto posible y tengamos más posibilidades de éxito. Algo importantísimo con estos pacientes de emergencia es que el oxígeno siempre va a ser necesario. El oxígeno siempre es bueno y a ningún paciente le va a hacer mal. En el caso de pacientes que tengan alteraciones respiratorias, alteraciones en vías aéreas altas, problemas circulatorios, sabemos que van a cursar con hipoxemia. Entonces, la manera de apoyarlos sería con fuentes de oxígeno. Hay muchas maneras de suplementar oxígeno por flujo, como en este que está el tubo liberando constantemente oxígeno, puntas nasales, tenemos las máscaras de oxígeno, las jaulas de oxígeno, entonces va a depender de qué paciente requiera qué manejo para que decidamos cuál va a ser la mejor vía de administración. En el caso de pacientes pequeños o pacientes cardiópatas, muchas veces no nos permiten el manejo y al principio hay que empezar a utilizar oxígeno mediante jaulas de oxígeno. Pacientes politraumatizados requieren aunque sea oxígeno por flujo, o inclusive cuando no tenemos jaulas de oxígeno podemos improvisar capuchas o hoods de oxígeno con un collar isabelino, con film plástico cubriendo 2/3 partes y una tercera parte en la parte superior y colocando oxígeno. Entonces, si bien no vamos a poder alcanzar una saturación de oxígeno muy alta, en algunos pacientes esto es suficiente para que estén un poco más estables. El acceso venoso también va a ser importante. Normalmente vamos a preferir venas periféricas. Normalmente ya no se utilizan las venas yugulares. Están contraindicadas en muchas condiciones. Y en pacientes pediátricos, como por ejemplo gatitos que pesan más de 200 gramos, la canalización venosa es muy complicada y a veces tenemos que hacer uso de catéteres intraóseos, que son muy fáciles de colocar en pacientes pediátricos, requiere entrenamiento, pero la verdad nos va a ayudar bastante para el manejo posterior. Pacientes pequeños, a veces los manejos que tenemos que hacer es de colocar 2 vías en algunos casos, y en pacientes grandes va a ser necesario muchas veces tener 2 vías de acceso, entonces necesitamos contemplar eso también en nuestro plan de manejo. En el caso de la elección del catéter, el tamaño sí importa dependiendo de qué es lo que requiera nuestro paciente. Tenemos muchos calibres
y estos calibres tienen una velocidad de infusión o una velocidad de llegada del líquido. Entonces, dependiendo de qué condiciones tenga el paciente y se requiere terapia de choque, vamos a necesitar catéteres más se me fue el nombre, con dimensiones, con diámetros más grandes, posiblemente requieran dos canalizaciones. En muchas ocasiones me ha tocado y me he peleado constantemente porque suelen colocarle a pacientes grandes catéteres amarillos o azules, porque asocian a que por estar muy grandes los van a lesionar, pero en ese momento lo que nos interesa es que pase el líquido. Entonces, la elección normalmente que yo utilizo en pacientes menores a 5 kilos, de azul para abajo, mayores a 5 kilos, de verde, rosa para arriba. Y nos va a ayudar mucho mejor a la terapia de líquidos y al manejo posterior del paciente. Entonces, en este caso, pacientes que son pues grandes, vamos a necesitar una vía de acceso y en este caso se tuvo que colocar otra segunda vía porque vimos que en esta zona los líquidos no pasaban con tanta facilidad. Entonces, en pacientes grandes muchas veces planeé colocar dos vías de acceso. Como les decía, en cachorros una terapia importante es la colocación de catéteres intraóseos. Sin embargo, hay algunos dispositivos que son bastante buenos que nos permiten la colocación de catéteres intraóseos en pacientes adultos. Cuando son pacientes en estado de choque que vemos que es muy complicado que se vayan a canalizar por vía venosa, podemos utilizar este manejo de manera inmediata para poder tener una vía de acceso para terapia de choque, medicamentos y posteriormente colocar una vía de acceso venosa. Este dispositivo es bastante bueno y es muy práctico. No lo he visto yo aquí en la Ciudad de México, no sé si alguien lo tenga, pero es muy utilizado en clínicas de emergencias en Estados Unidos y la colocación es bastante fácil, no parece, va a tener necesitaríamos algún entrenamiento previo para realizarlo, pero realmente no es tan complejo. Ahí se verifican las tuberosidades del número, se coloca el catéter intraóseo, que es con un taladro especial, se inserta, se retira, bueno, se verifica que esté bien fijado el catéter, se retira la válvula de protección y se coloca ahí la vía. En este caso van a absorber médula ósea para asegurarse de que están en el lugar indicado, pero es una de las mejores vías de administración de líquidos y medicamentos que tenemos. La vía venosa y posteriormente la intraósea. La vía subcutánea y la intraperitoneal no están recomendadas debido a que no van a llegar tan rápido los líquidos y las medicaciones debido al estado de hipotensión y de hipoperfusión. Entonces, esas serían nuestras mejores herramientas. El acceso venoso e intraóseo. Entonces, el manejo posterior de estos pacientes dependerá de sus condiciones, de los diagnósticos presuntivos y los diagnósticos definitivos que logremos con ellos. Así que, para no desviarnos mucho del tema, la idea con el triage es determinar qué pacientes deben de ingresar primero, qué herramientas tenemos nosotros para tener una visión más clara de qué es lo que requiere ese paciente y qué manejos va a necesitar. Y algo importantísimo, muchas veces cuando hay situaciones de emergencia, los médicos tienden a desesperarse un poco. Entonces recuerden que hay que calmarnos y realizar un triage de manera adecuada para que podamos dar la mejor atención médica a nuestros pacientes. Y pues bueno, no sé si tengan preguntas o comentarios del manejo de triage. Coloqué a este paciente porque me dio mucha risa, porque al momento que ingresó este paciente al hospital, el propietario decía que lo había visto convulsionar, nadie le creyó hasta que convulsionó en el consultorio y al final tenía puentes portosistémicos y estaba bastante descompensado. Y sin embargo, no se veía tan mal. Entonces, es importante no juzgar a nuestros pacientes ni a los propietarios. Algunos propietarios van a sobreexagerar sus cosas o los signos del paciente, pero muchos sí saben que hay algo malo. Entonces, confíen también en sus instintos y denle el beneficio y la duda a los propietarios. Muchas veces ellos van a tener la razón. Entonces, no sé si tengan dudas, comentarios o algo que quisieran aportar. Ok, pues muy bien, muy bien. Vamos a ver, hay algunos saludos desde que comenzaste y sí hay algunas preguntas. Eh, Nos comentan, a ver, la doctora Brenda, ¿por qué está contraindicada la canalización en yugular en situaciones de urgencia?
Ok. En algunos artículos mencionan que la canalización en yugular aumenta mucho la presión del atrio derecho. Entonces podemos llegar a tener arritmias o inclusive que tengamos un aumento en la precarga que no va a ser beneficiosa para el paciente, porque en muchas ocasiones el paciente no solo requiere líquidos, sino apoyo de vasopresores. Entonces, en los cachorros que todavía estos mecanismos de compensación no están bien establecidos, en muchas ocasiones en vez de dar una terapia de líquidos adecuada, solamente vamos a generar daño miocárdico, edema miocárdico y al final va a haber falla o van a tener el shock cardiogénico. Entonces no se recomienda, sin embargo, en muchas ocasiones de manera de salvataje sí funciona, aunque ya no se recomienda tanto. Al igual que al ser una vena principal, podemos aumentar el riesgo de infecciones que por vía sistémica se extienden mucho más fácilmente. También los hematomas, el aumento de presión intracraneana. Entonces, tiene muchos más contras que beneficios. Sin embargo, en una situación de emergencia, si no hay ningún manejo, si no saben colocar un catéter intraóseo, sería una buena opción, pero solamente de salvataje. En el momento en que ya se pueda retirar, se retira lo más pronto posible, pero no está tan recomendado por las mismas contraindicaciones. Ok, muy bien. A ver, tenemos por allá también algunos saludos. Nos dice Vic HG, saludos, doctor Góngora. Mari Rojas, felicidades, Dani. Felicidades, Dani, muy buena charla. Excelente plática. Ok. Paul López, ¿cuáles son los beneficios de tener 2 vías en el paciente? Ok. En el caso de pacientes grandes, vamos a requerir volúmenes mucho más grandes de terapias de choque. Entonces, en pacientes que requieren reanimación o pacientes muy deshidratados, a veces la vía que tenemos no alcanza a cumplir la velocidad o el flujo de infusión que necesitamos y para eso se requieren 2 vías. O en pacientes que requieren medicaciones que no pueden combinarse en ese momento como vasopresores, que tienen que tener un ratio de infusión muy moderado, muy controlado y en contraste con una terapia de líquidos que tiene que ser un poquito más rápida. Para eso nos van a servir estas dos canalizaciones. Muchas veces va a ser más que nada para manejo de volúmenes, pero también para medicaciones que tienen ratios de infusión diferentes, infusiones de potasio, infusiones de insulina, en contraste con terapia de líquidos con deshidratación, por ejemplo. Así que para eso nos van a servir esas 2 vías, que hay que cuidar porque a final de cuentas si canalizamos 2 patas nos van a quedar otras 2 de manera de salvataje o de resguardo, Claro. pero para manejo inicial nos sirven mucho las 2 vías. Ok, muy bien. También nos pregunta el doctor Rodolfo Chávez, ¿cómo manejas la hipotermia de manera más eficiente? Ok. En el caso de la hipotermia, que es un factor que vamos también incluso nosotros a incrementar con la terapia de líquidos, idealmente tendríamos que tener líquidos que ya estén atemperados. En el caso de cachorros es importantísimo que los líquidos los calienten, tal vez no metiéndolos al microondas, pero sí dejándolos a baño María para que estén templados y no disminuyamos tanto la temperatura. En el caso de pacientes hipotérmicos en general, puede ser por el estado de choque y una vez restableciendo el volumen circulante, la temperatura regrese a su normalidad. Pero si no, nos podemos apoyar por medios físicos. Estos medios físicos de los más seguros son las camitas con flujo de aire caliente, porque es algo que podemos tener controlado. Los guantes calientes, las botellas de agua caliente, las mantas térmicas, los calefactores, funcionan, pero tienen muchos riesgos. Y si no es un paciente que esté completamente vigilado, podemos tener quemaduras bastante severas, lesiones corneales, que solamente en el caso de los guantes y las botellas, lo que pasa muchas veces es que si las calientan, las dejan 1 hora ahí, y cuando ya van a ver al paciente, las botellas y los guantes ya están fríos. Entonces recuerden que el agua también puede, a final de cuentas, puede ceder calor y robar calor. Entonces es algo que tiene que estar muy vigilado. Idealmente serían las mantas con flujo de aire caliente y si no tenemos, improvisamos, pero siempre teniendo en cuenta que pueden haber riesgos y que por eso mismo necesitamos tener más vigilados a estos pacientes. Ok, muchas gracias.
Mm. Más saludos, el doctor Oscar Trián. Saludos al doctor gran amigo. Y Chavo Sotres nos dice, buenas noches, la plática fue buena. Una pregunta, en caso de no canalizar a un paciente y necesita fármacos de urgencia, ¿qué otra vía se puede utilizar? Ok. En el caso de pacientes que están en reanimación cardiopulmonar y todavía no tienen una vía de acceso o es complicado tenerla, una vía que se puede utilizar es la vía transtraqueal. Una vez con el tubo endotraqueal colocado, pueden colocar en el caso de atropina y adrenalina, naloxona, y pues básicamente eso. Una dosis 3 veces mayor a la que normalmente utilizarían con una porción pequeña de solución salina. Entonces la colocan en el tubo esperando que se absorba. Sin embargo, también es una medida de salvataje. Si no tenemos un acceso venoso en ese momento, para eso nos sirven los taladros de instalación de catéter intraóseo. Las demás vías realmente no nos van a funcionar. Si es subcutáneo o intraperitoneal, en algunos inclusive consideran administración de medicamentos intracardíacos. Esos pudieran funcionar, pero tenemos una cantidad bastante grande de contras y de daños al miocardio que realmente van a hacer que tal vez no funcione el mismo medicamento. Entonces la idea sí, de manera rápida, la vía transtraqueal para manejo de fármacos de emergencia y de ahí conseguir una vía de acceso venoso mediante disección de la vena, catéteres intraóseos, a veces yugular en ese momento nos puede ayudar, pero a final de cuentas necesitamos administrar los medicamentos en alguna vía vascular. No, ¿Okay? muy bien. Saludos, la doctora Rita López desde Mérida. Saludos al doctor Daniel. Y tenemos más dudas. Alice Nava, ¿qué utilidad tiene la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico en perros? Debido a la diferencia de tamaño por raza, ¿hay medidas de referencia? En algunos artículos, hay un artículo, si mal no recuerdo, es del 2014, está en el Journal de Medicina de Emergencias y Cuidado Crítico, y son dos. Uno en donde ven la relación del aumento del grosor de la vaina del nervio óptico en comparación de la presión intracraneana. Entonces, ya se está utilizando como un parámetro no invasivo para medir o predecir el aumento de presión. Y hay otro en donde dejan estas referencias justamente con tallas por pesos, te dejan los valores mínimo y máximo de la vaina del nervio óptico. El detalle con esta técnica es que no es tan difícil de hacer, pero es súper operador dependiente. Tienes que tener un entrenamiento constante, hacerlo con todos los pacientes. A mí realmente todavía no me sale al 100% como para creer que sí es muy creíble cuando lo hago. Normalmente voy relacionando todas las cosas y si hay alteraciones en la vaina, pues ya al menos sé que sí está relacionado. Pero tienes que practicar mucho y estos valores a final de cuentas solo salen en un estudio. No recuerdo cuántos pacientes fueron, según yo no fueron más de 60 y es uno de los primeros estudios que tenemos en perros, pero a final de cuentas necesitamos pues más estudios, corroborar por raza tal vez, porque haya variaciones, porque en este solo lo toman por tamaños. Y si mal no recuerdo, hay uno de gatos del 2018 en donde también se mide la vaina del nervio óptico y lo correlacionan directamente con el aumento de presión intracraneana. Entonces, ya hay como este campo de investigación y la ventaja es que no requieres un equipo tan sofisticado más que un ultrasonido. El problema es que sí se requiere un entrenamiento más específico. Y así, claro, la curva de aprendizaje para poder desarrollar la técnica, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, al poder desarrollar esta curva de aprendizaje y tener cierta destreza y demás, la medición de la vaina sería más de utilidad como al momento del ingreso del paciente o para evaluar la evolución. Pues como tal no está definido. La mayoría de los estudios lo relacionan con pacientes con traumatismo craneoencefálico al momento del ingreso. Hasta ahorita no hay como un estudio que evalúe si disminuye, si realmente eso se correlaciona con una mejoría en el paciente.
Ya, ok. Entonces, supongo que sí habrá alguien que empiece a investigar si hay una relación de mejoría dependiendo si disminuye el diámetro o el área indexada del nervio óptico, pero habrá que buscar si ya hay algún artículo. Pero hasta donde vi la semana pasada, todavía no. Ok. Sí, sí, sí. Sí, es un tema todavía que está en desarrollo, ¿no? Definitivamente. Exacto. Pero tiene potencial, entonces vale la pena que lo vayamos checando. Sí, vale la pena, definitivamente. Es importante, por ejemplo, ahí para poder correlacionar seguramente con otras escalas que ya están validadas, ¿no? Como Exacto. escala de Como ya, Glasgow y demás. exacto. Muy bien. Eh, Hay una pregunta más. Nos dice, bueno, me parece que esta ya en parte ya está respondida, pero bueno, si no se puede canalizar y si realizamos una canalización subcutánea, eso nos ayudaría el 100%. Pues realmente no, como habíamos platicado antes, al estar en un estado de hipoperfusión y choque, hay que recordar que la piel es un órgano que no es indispensable, entonces el aporte vascular a esas zonas no va a llegar. Así que tú puedes ponerle 3.000 jorobas de camello con solución a ese perro, pero no se va a absorber. Entonces, a final de cuentas, no nos va a servir. Así que las únicas vías que tenemos que sí nos funcionan es el acceso vascular e intraóseo. Así que la idea sería que si ya han tenido problemas con este tipo de pacientes que son difíciles de canalizar, que les cuesta trabajo identificar las venas, empezar a practicar, aunque suene feo, pues con cadáveres, la disección de la vena, de las cefálicas, de las apenas, apena media, de las radiales, o practicar catéteres intraóseos. En cachorros es muy fácil, en cachorros menores de 6 meses ya no es tan difícil con una aguja dependiendo del tamaño, una aguja azul o rosa es más que suficiente. En perros adultos, a menos que sean de raza pequeña, de 3 kilos para abajo, pueden utilizar la vía intraósea. Cuesta mucho trabajo, pero sí pueden ingresar con una aguja rosa y pueden dar por ahí los líquidos, pero por otra vía realmente no van a ver ninguna respuesta. Okay. Y en el caso de obtener el acceso por la vía intraósea, cuando estás mencionando, supongo que se deben de mantener dentro de lo posible los mismos estándares de asepsia, ¿no? Ya. Exactamente, o sea, no es tan complicado realmente, es rasurar todo el área, hacer un embrocado para cualquier manejo aséptico, colocar en este caso la aguja en las fosas que ya están determinadas por huesos, evitar que se mueva el paciente, aunque realmente los pacientes en el estado que requieran un catéter intraóseo normalmente no se mueven. El catéter idealmente no debe pasar más de 36 horas en su sitio y la idea es utilizarlos hasta que ya tengamos un restablecimiento del volumen circulante y ya podamos canalizarlos por vía venosa. Entonces, es solamente temporal, no es algo que manejemos en todo momento, pero sí hay que tener cuidado de que no se vaya a mover, de que no se vaya a manipular esa zona, colocar algún vendaje de protección, porque a final de cuentas ahí no estamos fijándolo, no tenemos una manera de fijarlos con cintas o con suturas, entonces el Claro. manejo va a ser delicado, pero sí se puede realizar bastante bien. Muy bien. Bueno, también en tu experiencia para los casos que llegan, muchas veces pues, llega el paciente descompensado y como dices, pues hay que actuar con prontitud, con calma, pero bueno, hay que hacer el trabajo rápido. Eh, ¿Recomiendas alguna solución especial, solución salina, solución Hartmann, alguna que sea de preferencia? Digo, sin saber, sin tener los datos de un estudio de electrolitos y demás en ese momento. Pues normalmente tenemos Harman, que es lo que utilizamos en primera instancia, en lo que vamos descubriendo qué es lo que está poniendo al paciente mal. No hay ninguna contraindicación en el caso de Harman. De solución salina, pues hay varios estudios en humanos en los cuales no se recomienda tanto como una elección primaria, porque a final de cuentas nos aumenta la acidez, presenta más índice de acidemia en los pacientes y los pacientes que están hipoperfundidos con hipoxemia, pues normalmente van a estar acidóticos. Entonces,
pues sí hay una relación entre el uso de solución salina, aumentando la acidez de la sangre, generando mayores complicaciones a corto y mediano plazo en los pacientes de urgencia. Pero obviamente va a ser determinado ya que tengamos como un diagnóstico un poquito más certero y estudios de laboratorio. Pero en primera instancia normalmente utilizo solo Harman. Ya, de acuerdo. Muy bien. Y que me parece que es la última, dice si podrías repetir los calibres de catéteres que recomiendas utilizar de acuerdo a las tallas. Ok. Normalmente, pues yo en perros menores de 5 kilos, azules, rosas, realmente los violetas los he visto pocas veces y solamente los he utilizado en neonatos o he visto que los utilizan en fauna silvestre. Entonces, ahora sí que chiquitos de azul y amarillo y perros como pugs, poodles, schnauzers, rosa para arriba. Entonces, la verdad es que muchas veces creo que es más pues la creencia de que les van a lastimar más. Realmente es incómodo, pero a final de cuentas nuestra idea es poder pasar nuestras medicaciones y la terapia de líquidos lo más eficientemente posible. Así que no le tengan miedo, no pasa nada. Okay. Pues sí, finalmente es sopesar la relación de costo-beneficio, ¿no? Para el Exactamente. paciente. Y bueno, como habías comentado, pues teniendo 2 vías de acceso, pues va a ser todavía más eficiente. Exactamente. La idea a final de cuentas es estabilizar a los pacientes para poder retirar las cosas o los manejos que ya no requieren, pero en primera instancia muchos de ellos iban a necesitar 2 vías o aunque sea una vía adecuada que nos permita el ratio de infusión que requieren. Muy bien. Perfecto, pues me parece que esas son todas las dudas que nos han hecho. Las demás, bueno, siguen llegando saludos y siguen llegando felicitaciones. Excelente charla, muchas gracias. Excelente charla, doctor. Perfecto. Mira, justo eso te iba a preguntar. ¿Tienes algún dato de contacto, algo para que, si por ahí alguien más que vea la plática, alguno que no se haya animado, que ahorita no haya tenido ninguna duda y posteriormente leyendo, tuviera alguna duda y quisiera, pues quizás que lo pudieras asesorar de algún modo, alguna forma de contactarte? Sí. Ahí tienen pues mi nombre, podemos checarlo por correo electrónico si tienen alguna duda, si requieren material para leer algo en particular. Y si tienen interés en particular con el tema de urgencias, que es el que principalmente manejo, podemos ver cualquier manera de intentar armar algo, como en el caso de ahorita, de esta clase. Entonces, pues, para lo que yo les pueda servir. Y pues ya muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya servido de algo el poco conocimiento que les puedo aportar, pero yo creo que ya al menos puntos más importantes, vamos a poder tener un mejor trato a nuestros pacientes y también recordarles que es importante la educación continua tanto en nosotros como en las personas que nos apoyan en las clínicas o en los hospitales. Así que, pues, creo que ya no tengo nada más que aportarles. Que tengan bonita noche. Perfecto, pues muchas gracias Daniel. Eh, por mi parte nada más, recordarles, como se llama, nosotros también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, pueden seguirnos aquí en Facebook, donde realizamos la transmisión. Tenemos también un canal en YouTube donde subimos algo de material adicional, retransmitimos estas pláticas. Okay, tenemos también nuestro correo electrónico, si tienen alguna duda, alguna sugerencia sobre temas, materiales que quisieran que se traten, pues con mucho gusto. Estamos abiertos justamente a todos sus comentarios y todas sus recomendaciones. Finalmente, eso nos ayuda también a enriquecer un poco el material y pues también que sea útil para el gremio, que al final es lo que buscamos. Y pues también agradecer a nuestros patrocinadores, Alfa Mérida Hospital Veterinario, los cuales pues, nos dieron las facilidades para poder realizar esta transmisión. Muchas gracias y pues bueno, esperamos estar en contacto de manera más continua y realizar este tipo de transmisiones también con temas de actualidad, temas de interés, ¿verdad? Daniel, tienes las puertas abiertas siempre, sabes que te aprecio mucho. ¿Cómo se llama? Cualquier ocasión que quieras nuevamente
apoyarnos en esa parte, eres bienvenido. Si hay algo en lo que también te podamos ayudar, pues con mucho gusto, ¿verdad? Muchas gracias, Carlos. Pues saben que cualquier cosa yo los apoyo, los aprecio mucho y pues esperemos que no sea la última vez que les puedo ayudar con este tipo de pláticas. Y parece que hay otra pregunta en comentarios, ya para que nos podamos ir. A ver, oh sí, Eh, a ver, dice, ¿cuánto tiempo es ahora? ¿Cuánto tiempo se puede pasar el suero en un paciente geriátrico que está en un nivel de deshidratación alta? ok. Contemplando que es un nivel de deshidratación que ya está causando un choque a nuestro paciente, un choque descompensado, un choque hipovolémico descompensado, hay pautas sobre cuánto tenemos que infundir en nuestro paciente. Normalmente ya no hacemos el colocar una cantidad de suero a chorro o que coloquemos una cantidad desconocida como 1 litro o 2 litros, sino nos vamos a ir basando en metas. Estas metas van a ser dependiendo de cómo es el paciente, cómo esté la presión, el estado mental, el pulso, las mucosas. Normalmente lo que se va a preferir en perros anteriormente era un bolo de 90 mililitros por kilogramo divididos en 3 o 4 administraciones. Entonces, más o menos serían como unos 20, 25 mililitros, perdón, 15 a 20 mililitros por kilo en 10 o 15 minutos. Si el paciente con ese primer bolo respondió de manera adecuada, podemos mantener una terapia de líquidos más deshidratación. Si no ha respondido, se administra un segundo bolo de terapia de choque, pero no se administra completo, porque el sobrehidratar a nuestros pacientes en general también genera daño. Edema miocárdico, edema renal, edema pulmonar principalmente, que tengamos alteraciones como anemia y generemos mayor anemia por dilución, coagulopatías por dilución. Entonces va a ser importante que a la par de que hacen su manejo, tengan ya los estudios de laboratorio, tengan pruebas rápidas y un poquito de idea de qué es lo que está cursando el paciente. Pero en el caso de terapia de choque, se maneja por metas y el bolo inicial, por así decirlo, es de 15 a 20 mililitros por kilo en el caso de perro. Y la idea es verificar si hay una respuesta y si no, se administra otro más. Y si no hay respuesta, posiblemente el problema no sea la falta de líquidos, sino la falta de apoyo vasomotor. Entonces, para eso vamos a utilizar drogas como dopamina, dobutamina, vasopresina, etcétera. Así que ya sería cuestión de la evaluación de su paciente. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Daniel, de nueva cuenta. Eh, pues bueno, ya nada más para cerrar la transmisión. Últimos saludos, te mando saludos Mario Bernal, muchas felicidades. Emanuel Hernández Obando, saludos Dani. Saludos. Tiene bastante seguidores. Muchas gracias a todos. Muy bien, amigo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias también a ustedes por seguirnos en la transmisión. Y pues bueno, nada, un saludo. Que estén muy bien, pasen buenas noches, cuídense mucho. Hasta Hasta luego. luego, buenas noches.